Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con esta enseñanza tan importante. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más tremendos de la Biblia. La verdad es un gran reto estudiar Daniel, no es nada fácil, y más cuando entramos a la profecía. Lo último que vimos la semana pasada es cómo aquel cuerno pequeño representaba a un tipo de anticristo. Como les compartí, en el año 167 a.C. hubo un personaje, Antíoco Epifanes, que de alguna manera persiguió al pueblo de Israel, a los judíos, al cristianismo. Metió una estatua de Zeus al templo, que fue pues una primera abominación, aunque ya algunos siglos atrás, algunos de los reyes de Israel habían también profanado el templo, habían metido imágenes de Acera, tantos dioses ajenos, ¿no? Habían hecho muchas cosas terribles. Y que bueno, finalmente por eso también vino luego la deportación, la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo, como lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver ya más directamente lo que significa este cuerno pequeño a través del anticristo, a través de lo que se va a manifestar dentro de no mucho tiempo. Nadie sabe el día ni la hora. Obviamente al creyente no le va a tocar vivir esos 7 años. Tal vez pudiéramos darnos cuenta de quién es, ¿no? No dudo que ya hoy haya nacido este personaje que finalmente pues es el mismo diablo, el mismo Satanás. ¿Y por qué podríamos decir que, bueno, realmente podríamos estar en esos tiempos del final? Pues principalmente cómo está viviendo la humanidad, por el regreso de Israel a su tierra, que fue, pues prácticamente se cumplen 70 años en este año de que Israel finalmente regresó y fue aceptada ya en la ONU, y podemos ver la bandera de Israel ondeando dentro de todas las banderas de la ONU, que fue finalmente aceptada nuevamente como una nación. Pero principalmente lo que hoy vamos a ver es la manifestación de este hombre de pecado. Aunque el santuario no está reedificado, hoy vamos a ver, ¿nos puedes poner la imagen del templo, Isra, de Jerusalén? Sabemos, como lo vamos a ver al final, cómo de alguna manera ya está esto, es todo un plan y es todo un proyecto, ya hay maquetas, ya hay estudios, ya están los planos de lo que va a ser el tercer templo, ¿no? Obviamente esto del anticristo no se puede llevar a cabo mientras no haya templo, ¿sí? Esto es lo que fue el templo, el santuario. Obviamente esto es una maqueta que las personas que se den la oportunidad de ir a Israel, la verdad que es maravilloso cómo hicieron una maqueta gigantesca. No creas que está, o sea, es algo muy bonito, impresionante, porque hoy ya no existe nada de esto. Hoy lo que hay en este lugar donde estaba el templo es el domo de la roca. ¿Me lo pones, Israel, la imagen? En donde ningún judío puede entrar a ese lugar. Es un lugar prácticamente de musulmanes, donde ellos van a hacer sus cultos religiosos. Ese es el domo de la roca. Ahí en ese lugar es donde, si se acuerdan, Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo, ¿sí? Después, cuando vino la destrucción en el año 70 de Israel, del templo, todo eso, se quedó desolada la tierra de Israel. Hoy es lo que está en ese lugar. Entonces dices, bueno, ¿cómo van a destruir esto? Obviamente por eso hay tantas guerras entre los musulmanes y los judíos, ¿no? Pero bueno, para Dios no hay nada imposible. El plano, la maqueta, los croquis, todo, ya está prácticamente, los animales, los sacerdotes, las vestiduras, todo.
Entonces no se va a poder llevar a cabo esto del anticristo mientras no haya templo. Es imposible, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué. El templo de Israel es el corazón del pueblo judío. Ellos solamente aceptan un lugar. Es increíble cómo todas las naciones del mundo tienen su templo para adorar, ¿no? Nosotros tenemos uno. Yo creo que muchos de nosotros fuimos al templo más venerado de México, pues sabemos que es la villa, la villita, como le quieran llamar, pues eso es lo más sagrado para el mexicano, ¿no? El único país en el mundo que no tiene un lugar donde adorar es Israel. Qué increíble, ¿no? El pueblo de Dios no tiene un lugar donde adorar, pero ellos son conscientes de la construcción del tercer templo. Y entonces sí, de hecho ya está todo, ya no nada más que esperan, pues una señal de Dios para que realmente empiece la construcción de este templo. Así es que es un capítulo muy profundo, muy largo si le dedicamos el tiempo que deberíamos, obviamente no vamos a poder, pero vamos a ver dividí este capítulo en 3 partes, y la primera es de los versículos 1 al versículo 3. Vamos a leerlos, de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así que esta es la primera parte. Y qué importante es ser conscientes. Dice Daniel que él estaba leyendo la Biblia. Tú no me puedes decir que crees en Dios o que eres creyente si tú no lees la Biblia. O sea, si tú no te alimentas de la Biblia, si tú no alimentas el Espíritu Santo que entra a nuestras vidas cuando te conviertes, si tú no tienes esa necesidad, yo dudaría, y me gustaría que tú también dudaras de tu salvación. Un creyente no puede vivir sin leer la Biblia. Si no tienes esa necesidad, tu espíritu está muerto. Tienes el espíritu del hombre. El Espíritu Santo necesita forzosamente esa alimentación. Y esa alimentación se llena a través de la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual. Oye, pero yo voy a mis predicaciones. Pues yo te podría preguntar, oye, ¿te acuerdas de lo que predicamos la semana pasada? Pues a Daniel, desde hace 3 semanas o 5. Sí, pero ¿qué? ¿No? Pues de la profecía. Y bueno, somos muy ingeniosos los mexicanos, ¿no? Para salirnos, como decimos, por la tangente. No, si tú no lees la Biblia, de veras, tu espíritu está, o a lo mejor lo tienes como el piloto del boiler, ¿no? Así una flamita chiquitita, en pleno invierno, y te quieres bañar con agua calientita, pues imposible. Entonces, qué importante, fíjate, Daniel dice que leía la Biblia y leía al profeta Jeremías. Y entonces Dios le da otra cosa. Si tú cuando lees la Biblia dices, voy a leer para cumplir porque el pastor Alex me dijo que leyera la Biblia, mejor ni la leas. Eso quería oír el pastor, que no leyera mi Biblia, ¿no? Y así nos podemos ir, obedeciendo lo que no debemos de obedecer. Si tú no le pides entendimiento a Dios, porque a veces estamos leyendo y traemos un problemota, y estamos pensando todo el tiempo en el problema y nos olvidamos de lo que estamos leyendo. Cuando en lo que estás leyendo, a lo mejor Dios te va a dar la respuesta y la solución para tu problema. Ah, pero ahí traemos cargando el problema.
Y nos concentramos más en nuestro problema, en nuestra preocupación, en nuestra angustia, en lo que andamos cargando, que en lo que Dios nos quiere revelar a través de la Biblia. Y fue lo que hizo Daniel. Daniel leyendo, Dios le reveló que los años que se tenían que cumplir para que su pueblo de alguna manera fuera liberado eran 70 años. Daniel aquí ya no era un chamaco. Daniel aquí ya tenía 90 años. Y entonces dice, si cuando yo fui, cuando nuestra nación fue sojuzgada por Babilonia, cuando fue destruida, cuando nos hicieron esclavos, fue hace 70 años, creo que es el tiempo de dar esa liberación. Entonces Daniel, con ese entendimiento, sacando cuentas, se pone a orar a Dios, ¿sí? Lo más seguro que Daniel estuviera leyendo, ¿me pones Jeremías 25:11, porfa? Donde Dios le reveló, o sea, todas las soluciones para tus problemas, para tus necesidades, para lo que tú anhelas, está en la Biblia. Es el manual que Dios nos dejó para poder conducir nuestras vidas de una manera correcta, pero saber también el plan que Dios tiene para tu vida. No, muchas veces cuando nos convertimos le decimos a la gente, ¿tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida? O sea, no tu plan, tus proyectos, pudieran no ser malos. No, quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero casarme, quiero tener una familia, quiero ser una persona de bien. No está mal. Pero qué maravilloso es cuando realmente tú lo pongas eso en las manos de Dios. Y dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces dice, a ver, a los 18, 19 años fui hecho cautivo, tengo alrededor de 90 años, ya pasaron esos 70 años, y el que sigue. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Sabes lo que hoy era esa tierra? Es Irak. Irak es una tierra que sufre mucho, que es un desierto. Hoy hay una nación así, pero pues todos sabemos cómo está esa nación. Desde antes de Saddam Hussein, que era el que gobernaba ahí, y cómo sigue hasta el día de hoy. Una tierra desolada, nunca se ha podido volver a levantar. ¿Sí? 29, Jeremías 29:11. Hoy sabemos cómo sufre esa tierra. Y era lo que compartíamos al principio. La vida del ser humano sin Cristo es una vida de sufrimiento. Pero ¿sabes qué es más triste? Que haya muchos creyentes que sigan sufriendo. Hablo ya de creyentes que sigan sufriendo por querer seguir haciendo su voluntad. Dice, porque yo sé los pensamientos... No, perdón, el 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces imagínate, cuando pase esto, dice, yo despertaré sobre vosotros mi espíritu. Y es lo que quiere hacer Dios en ti. ¿Eres creyente? Pídele a Dios que despierte ese espíritu para vivir, para servir, para seguir, para caminar, para buscar su voluntad. Y que te haga regresar, como se lo dijo David a Dios después de aquel pecado que cometió. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te acuerdas cuando te convertiste que todo era gozo, todo era felicidad, a todo el mundo querías llevar? Ese espíritu de gozo te lo puede dar Dios. Entonces, Daniel se levanta y vamos a entrar a la segunda parte, a la oración. O sea, él entiende la visión, él entiende lo que Dios quiere decir a través de leer su Biblia, a través de ser un hombre fiel. Se da cuenta de que él conoce a Dios. Él ya lo había sacado del horno de fuego, de todas las pruebas que tuvo durante todos esos 90 años. Y lejos de estar él resentido y amargado con Dios, frustrado, porque él no pudo regresar a su tierra. Lo más seguro, no habla la Biblia, es que él haya muerto
ahí en Babilonia. Ya era una persona adulta, mayor, a esta edad. Pero él conocía a Dios. Y dijo, si tú nos vas a hacer regresar a nuestra tierra, hay algo que tengo que hacer. Y no hay una oración, bueno, hay otra también precisamente en Nehemías, el capítulo 9, también es una oración increíble. Yo a esto le llamo una oración perfecta. Una oración desde un corazón profundo, como cuando los apóstoles le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro. No necesariamente la oración se llama el Padre Nuestro, aunque bueno, así la conocemos, sino el Padre Nuestro es como una solicitud que tú llenas para poner tus datos correctos. No una solicitud falsificando, ¿no? Como cuando llegas al banco, tú llegas al banco y haces una solicitud para algo donde pongas un dato equivocado porque ellos lo van a checar. Olvídate del crédito que vas a pedir o del dinero, de lo que vayas a pedir. Ese es el Padre Nuestro. Es una solicitud a Dios de lo que tú anhelas, de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres interceder por las personas, por esto, por muchas cosas. Entonces, una oración debe de llevar 4 temas fundamentales que forman la palabra casa, ¿no? Estas 4 letras con las que empieza. Primeramente es confesión. Es ir con Dios y confesar tus pecados, pedirle perdón. La segunda parte de tu oración debe de llevar adoración a Dios. La tercera parte, súplica, que por lo general es como empezamos, ¿no? Suplicarle a Dios. Y la cuarta parte de esta oración es agradecimiento. Así forman la casa, ¿no? La oración. Agradecerle a Dios. Y dice Nehemías, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces vemos aquí a Nehemías entrar a lo más importante, confesión. Dice, Dios, perdónanos porque realmente nosotros hemos sido rebeldes, necios, y los profetas estaban encima, era lo más importante, los gobernantes, los reyes, la ciudadanía, los sacerdotes, o sea, no había nada más importante que los profetas. Entonces, dice, hemos sido rebeldes, hemos sido necios, nos hemos desviado, no hemos hecho caso. Y qué importante es que nosotros confesemos, porque muchas veces nosotros, lejos de ir con Dios, no sabes cuánta gente, lo primero que hace en su oración es irle a reclamar a Dios. ¿Por qué Dios? O sea, Daniel tenía todo para reclamarle a Dios. Oye Dios, llevo 60, 90 o 70 años aquí, fui hecho esclavo, yo era una persona. Él había sido arrancado de su pueblo, habían destruido su nación, el templo, habían matado a muchos de sus familiares, conocidos, no sabemos. Y lejos de estar amargado, va y dice Dios, esto lo merecemos. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido necios, nos hemos desviado, no hemos obedecido a los profetas. Y realmente eso nos debe llevar a darnos cuenta cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación, cómo está nuestra comunión con Él. Si realmente hay una oración así, vamos a ver lo maravilloso que puede hacer Dios en nuestras vidas a través de todo esto, ¿sí? Sigue el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes
de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces él era consciente, y sin duda su pueblo también, de que realmente Dios había dejado una ley. Gracias a Dios nosotros ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Tú dirás, bueno, hubiera sido más fácil vivir por la ley. Ayer le decía a una persona, bueno, no fue antier, una señora, pues bueno, de mi edad ya grande, sí, ya grande, y su mamá, pues bueno, era como de la edad de mi mamá. Entonces le compartía, porque me dijo, oiga, ¿usted es pastor? Le digo, sí, gracias a Dios, hoy, pues, Dios me ha dado la gracia de predicar el Evangelio. Ya le pregunté a dónde iba. Y le digo, bueno, ¿y tú sabes qué es para irte al cielo? Pues lo primero me dijo, ser obediente. Dije, eso sí está difícil. Pero bueno, ¿obediente a qué? ¿Qué tenemos que obedecer? Pues el decálogo. Yo así que me hice tonto. ¿Qué es eso del decálogo, no? Bueno, yo me imaginé. Pues los 10 mandamientos, no, pues así. Bueno, ya realmente Dios me dio gracia, no pude compartirlo mucho porque yo iba a hacer unas cosas, ella también, que es una vecina por ahí que tengo. Ya le había dado un folleto, le digo, bueno, a ver si luego me da la oportunidad de venir a compartir, a platicar con su mamá de esto, de lo que realmente se necesita para entrar al cielo, ¿no? Que es nacer de nuevo. Y bueno, hoy en la iglesia en la cual la mayoría de los mexicanos va, han abierto un poquito más de eso del nuevo nacimiento y todo eso, pero no los llevan a nacer de nuevo, ¿no? Aunque alguno que otro pues ha nacido de nuevo. Es bien importante todo esto, porque como dice aquí, no hemos cumplido a lo que Dios nos ha revelado hoy a ti y a mí, que no es ser parte de una religión. Hoy Dios no quiere que pertenezcamos a una religión, sino que realmente nuestra relación con Dios sea correcta, sea profunda, sea verdadera a través del nuevo nacimiento. Si no hay nada de nuevo nacimiento, no hay comunión. Es como si tienes un teléfono. Puedes tener 10 teléfonos, pero si no tienes crédito, a ver, habla. Pues sí, puedes hablar entre tú y tú, pero habla con alguien, pues no. ¿Cuántas veces nos han dicho, es que no tengo crédito? ¿Me marcas tú? Y hay gente que no tiene crédito con Dios, y Dios pues es el que nos está, hable y hable y hable, pero nosotros no le queremos meter crédito para no gastar. Entonces, bueno, qué importante es esto, ¿no? Que seamos conscientes de lo que Él nos ha revelado. Si tú eres creyente, si tú ya tienes al Espíritu Santo, tú sabes lo que Dios te ha revelado, principalmente en el Nuevo Testamento. Versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no hemos obedecido a su voz. Lejos de que Daniel se quejara, que estuviera frustrado, que dijera, Dios, ¿por qué has hecho esto con mi pueblo? Dice, justo eres Dios, porque has hecho y velaste sobre el mal. Fíjate, lo vimos ahorita en los versículos de Jeremías. Dios mandó a una nación malvada y perversa. Y hubo varios profetas, algunos de los profetas menores, que decían, Dios, ¿cómo es posible que tú uses, hablando también de Nabucodonosor de Babilonia, porque fueron contemporáneos, ¿cómo es posible que tú uses naciones más perversas y malvadas que ni te conocen para destruirnos a nosotros? Pues si no, ¿a quién?
Se supone que el pueblo de Israel era el pueblo que conocía la ley, que eran los que Dios había de alguna manera escogido para que lo representaran, y eran rebeldes. Y muchas veces Dios, a través de gente incrédula, puede hacernos ver lo mal que estamos. Hay muchas veces te das cuenta que gente que no conoce a Dios actúa y hace cosas mejor que nosotros, ¿no? Y pues muchas veces Dios tiene que permitir eso para que reaccionemos a que nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser un ejemplo, tenemos que manifestar el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, perdón. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz. Entonces finalmente confiesa toda la rebeldía, toda la necedad, todo el orgullo que lo habían dejado y todo eso. Tú eres justo, Dios, pero por eso vengo a tu presencia, a clamar, a suplicar, a pedirte perdón, y no solamente por mí. Tú le has pedido a Dios perdón por lo que están haciendo todos los delincuentes. No, hombre, ni te acuerdas de ellos. O sea, a veces no te creas eso de ir a la cárcel, como que de repente hay sentimientos encontrados. Tú ves todo lo que están haciendo, la maldad y todo eso, que han afectado inclusive a parientes y familiares y a uno mismo. A mí me ha afectado el crimen. Y irles a compartir allá a la cárcel, como estoy loco. O sea, sí, de repente pues, yo no tengo por qué estar viniendo aquí a hablarles de Cristo y todo eso cuando nos tienen esclavizados. Pero yo no soy nadie para juzgar. Yo hice lo mismo. Dice ahí Pablo en Romanos, ¿tú qué juzgas? ¿Por qué juzgas si tú haces lo mismo? Hacemos exactamente lo mismo. Que no nos hayan cachado, pues, es otra cosa, ¿no? Como les digo, pues, si a mí me hubieran cachado, a lo mejor todavía estuviera aquí. No me cacharon, pero yo era igual. Todos somos igual. Hemos hecho muchas cosas equivocadas. Y bueno, finalmente ahí dice, en el versículo 19, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Él sabía. Él había tenido revelación, él había oído, él había tenido comunión con Dios. Si lo hizo sacándolo del foso de los leones, lo hizo con sus 3 amigos cuando entraron al horno de fuego y lo único que se quemó era lo que los ataba. ¿Cuántas cosas a ti y a mí no nos atan en este mundo? Y muchas veces Dios tiene que traer esas pruebas, nos tiene que llevar al horno de fuego para romper con esas ataduras que nos mantienen lejos de una profunda y verdadera relación con Dios, de una comunión, de una gratitud, de una vida que diga, Dios, aquí está mi vida. Haz de ella lo que bien te venga, ¿no? Y que seas librado de tantas cosas que verdaderamente a veces nos atan. Y hazlo. Realmente tú conoces a tu Dios como para decirle, Dios, haz esto, haz lo otro, dame aquello, te pido perdón por esto. A veces pensamos que no somos dignos de su misericordia. No, pues ¿cómo voy a ir si estoy viviendo así, estoy haciendo? Y era lo que exactamente, o sea, Daniel era consciente de la rebeldía de su pueblo, pero también era consciente del amor y de la misericordia de Dios. Porque es para todos los días, ¿no? Su amor y su misericordia, y nuevas son cada mañana. Pero fíjate, no solamente no le dice que lo haga, sino Dios, pronto. Como tú y yo le pedimos a Dios, ya te estás tardando, Dios, en la mañana te pedí,
que hicieras esto y ya. No, y a veces se tarda años, ¿no? Dice, oído, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué increíble, qué maravilloso es que tú vayas con Dios, que le digas, Dios, hazlo, pero aparte de hacerlo, pronto. Como que no tenemos esa confianza con Dios, ¿verdad? Bueno, pues Daniel la tuvo. Qué increíble y qué maravilloso que Dios, que tú puedas ir con Dios, con esa confianza, con esa certeza, pero sobre todo con esa fe. A veces nuestra fe es lo que nos impide nuestra comunión con Él. Tú con un buen cuate o con una buena cuata, bueno, amiga, pues le confiesas todo, ¿no? Y a veces hasta esos cuates o esas cuatas y que les confiesas y todo eso, y al rato te das cuenta que ya lo que le comentaste, pum, ya lo sabe alguien más. Pues creo que no era tu muy cuate o lo dijo para que oraran por ti, el clásico, ¿no? Oye, te voy a platicar esto para que ores. Y al rato pues ya toda la iglesia lo sabe, cuando hay cosas muy personales que no es lo mejor, ¿no? A veces a mí vienen conmigo y me dicen, oye, les voy a predicar, pero no se lo vais a decir a nadie. Le digo, pues mejor no me lo digas. Digo, porque es obvio, pues sí, a veces decimos es obvio, que a mí como representante de Él y que mucha gente me consulta, imagínate si yo anduviera diciendo lo que me dice todo el mundo. Por cierto, luego les platico algo. No, pues sería terrible. Imagínate cómo podría yo estar en la presencia, o sea, bueno, no, ni me pasa por aquí, ¿no? Realmente, el otra vez una persona me dijo así, y al otro día me dijo, oye, de lo que te dije ayer, ¿qué me dijiste ayer? Pues de lo que estaba platicando. ¿Me platicaste algo? ¿Me dijiste algo? No, a mí ya se me olvidó. Yo voy con Dios, se lo pongo en sus manos y le pido consejo, le pido sabiduría, que me dé gracia para orientarlos conforme a esto, ¿no? No conforme a lo que quieran oír. Porque muchas veces va alguien con una persona y como no le dice lo que quiere oír, pues va con otro y va con otro. Y como nadie le dijo lo que quería oír, pues bueno, finalmente hace su voluntad. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, esa es una oración perfecta, una oración profunda. Y bueno, entramos rápidamente a un tema muy difícil. Y si algo no entienden, no se preocupen, yo tampoco. Sí, entrar a la profecía es algo bien, pero bueno, algo maravilloso dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí hay algo muy importante, a la hora del sacrificio de la tarde, viene a ser como el ocaso del día. Y precisamente de esto habla, el ocaso de la humanidad, en el sacrificio de la tarde. Ya normalmente en las noches ya no había sacrificios, eran en la mañana, a mediodía, en la tarde. En la noche, bueno, ya se cerraba el templo y se quedaban las velas, las veladoras, el aceite, todo prendido. Y de esto nos habla, dice Daniel. Nos habla precisamente de la profecía, de ese tiempo, pero también del ocaso en el que está viviendo hoy la humanidad. Hoy la humanidad estamos viendo un ocaso de todo lo que realmente se está revelando aquí. Así como era de sacrificio, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios quiere darte eso, sabiduría y entendimiento. Daniel no era diferente a nosotros, como Elías tampoco, como dice ahí el libro de Santiago. Elías era un hombre lleno de pasiones igual que nosotros. Y oró, y por 3 años y medio dejó de haber lluvia. Y era un hombre como tú y como yo. ¿Por qué Dios a veces, en ocasiones,
le contesta a personas y a nosotros no, a creyentes y a nosotros. Pues es por su relación y su comunión que hay con ellos, ¿sí? Y no sabes cuántas cosas Dios quiere contestarte a ti. Si algo verdaderamente anhela a Dios, es ver a sus hijos, es ver a su familia feliz, contenta, gozosa, no sin problemas, porque a través de los problemas es como a veces nos lleva más a acercarnos a Él. Si no tuviéramos problemas, olvídate, Dios por allá está lejos. ¿Qué lo necesito si no tengo problemas, si todo me va bien, si todo está padrísimo? Todos los problemas es una manera de conocer la misericordia de Dios. ¿Cómo vas a conocer tú el amor y la misericordia de Dios si no tienes problemas? Fíjate, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio de tus ruegos, ¿se acuerdan cuando empezó Daniel a orar? En el versículo 4 empezó. Y fíjate, en ese momento apenas estaba empezando su oración y Dios le respondió a través del ángel Gabriel. El ángel Gabriel y el ángel Miguel son, ahora sí que, la mano derecha y la mano izquierda de Dios, ¿no? Son los arcángeles, los ángeles con los cuales mandaba todas esas revelaciones a muchos de los profetas. Eran los mensajeros de Dios. Entonces llega el ángel Gabriel y le dice, al principio de tus ruegos, qué maravilloso que tú cuando empezaras a orar, Dios te estuviera respondiendo, ¿no? Ya ves, pasa un año y no vemos la respuesta, ya ves pasan 5, ya ves pasan 10 y no hay respuesta. Bueno, hay que echarnos un clavado a nuestro corazón, a ver por qué Dios no nos está respondiendo. Digo, muchas veces pueden ser consecuencias de todo lo que vivimos pasado. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Segunda parte de este versículo. Daniel no es más amado que tú. ¿Tú sabes por qué a Juan le decían el discípulo amado? Porque él se dejaba amar por Jesús. También tenía su temperamento, no creas, igual que Pedro. Una vez Juan y su hermano dijo, Dios, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que se consuma toda esta ciudad? Dice Jesús, a ver, espérense, yo no he venido a condenar a la humanidad. Imagínate que les hubiera dicho sí. Pues toda esa ciudad que rechazó de alguna manera la palabra de Dios, estaría en el infierno. Y así cuando a ti y a mí te rechazan, cuando nos rechazan, que no quieren saber de Dios, casi le diríamos lo mismo, ¿no? ¿Sabes que eres muy amado por Dios? Tú, en lo personal. Que Dios bajó del cielo, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, como hombre, fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados. ¿No es eso para ti ser amado? ¿Tú lo harías por alguien? Por nadie. Bueno, ¿sacrificarías a tu hijo? Pues claro que no. Así es que así como Daniel fue alguien muy amado, tú eres muy amado delante de Dios. Pero ¿cuánto te dejas amar? Ahí está el ¿por qué me va como me va? ¿Realmente te dejas amar por Dios? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí ya nos habla de esas 70 semanas, ya no de años, sino de 70 semanas de años. Entonces, qué claro está aquí, dice, sabe pues y entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hay 70 años, aquí hay 69 semanas. Las primeras 7 semanas, ¿cuándo empieza esto? Cuando se da la orden de la salida a reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿A quién se le da la orden? Si nos vamos al libro de Nehemías, el rey Ciro es el que da la orden, le da la orden a Nehemías de salir a restaurar la ciudad y el templo. Y no solamente de salir a restaurar, sino que él patrocina todo, la mano de obra y los materiales. Es el año 445 antes de Cristo. Ahí se da la orden. La reconstrucción del muro y del templo son esas 7 por 7, 449 años, que son los tiempos angustiosos. Cuando Jerusalén regresa a reconstruir. Primero regresó Esdras, luego regresó Nehemías, iban y venían, y todos los pueblos de alrededor estaban en oposición. Entonces fueron tiempos muy difíciles y muy angustiosos. Y después de ver a las 62 semanas más, de las que ya no vivió Daniel. Era obvio, él ya era una persona grande. Entonces, del año 445 nos habla, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esto sucede en el año 30 después de Cristo. Se le quita la vida al Mesías. O sea, este libro es un libro prohibido, así como Isaías, en el cual el pueblo de Israel no cree. Ellos esperaban un Mesías que viniera a reinar, que no muriera. Y aquí es muy claro que dice que al final de las semanas 69 se le quitará la vida al Mesías. Claramente lo dice, que es el año 30. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. En el año 70, después de Cristo, es cuando Roma, cuando a través de Tito, viene la destrucción y la desolación de Israel. Y desde ese entonces no hay templo. No hay templo. Lo que hay hoy es el domo de la roca, lo que vimos hace rato. Entonces, el reloj de Dios, el reloj de Israel, se manifiesta a través del santuario. El santuario viene a ser la continuación de lo que era el tabernáculo. Aquel tabernáculo que hubo, que trajo el pueblo de Israel por todo el desierto, desde la salida de Egipto, donde traían el arco, donde traían las tablas de la ley, donde traían las tablas de la ley. Eso representaba el santuario donde se hacían los sacrificios. Después vino el primer templo que quiso construir David, pero por toda la sangre que había derramado, Dios no le permitió que lo construyera. Lo construye Salomón, el primer templo. Después viene Nabucodonosor y lo destruye. A los 70 años que da la orden el rey Ciro de reconstruir, vuelven a reconstruir el templo. Después Herodes es el que lo embellece. Entonces, como nos damos cuenta, todo gira alrededor, el reloj de Dios gira alrededor del templo de Jerusalén. Por eso digo que ahorita vamos a ver por qué no está tan lejos la venida del Mesías, la venida del Anticristo. Ahora, estamos hablando de 70 semanas. ¿Qué pasa después del año 70? Han pasado prácticamente 2.940 años. ¿Por qué no existen? Bueno, ese tiempo es un tiempo de los gentiles, es el tiempo de la gracia. Entonces, estas 70 semanas están manifestadas para el pueblo de Israel. Tú y yo no somos judíos, acuérdate, somos gentiles. Entonces, este tiempo es una laguna que existe en la profecía, en la cual no se contempla a lo que es el pueblo judío.
Espero que no se vayan a quedar más confundidos. No es fácil la profecía, no, pero es muy clara. Ahora, ¿dónde está esa semana 70? Esa semana 70 que está perdida. Son los 7 años. Acuérdate, una semana son 7 años de días. Aquí son años. Es a raíz de que venga el anticristo. Ahí empieza a contar nuevamente. Les voy a pasar un video de lo que va a ser el tercer templo. Ya con esto prácticamente terminamos. Ahorita no podría aparecer el anticristo, porque el anticristo forzosamente tiene que entrar al templo a sentarse como Dios. Se tiene que restablecer nuevamente los sacrificios y las ofrendas. Eso lo va a hacer el anticristo durante los primeros 3 años y medio. Va a engañar al pueblo de Jerusalén, a los judíos, bueno, y a toda la humanidad. Le va a decir, ¿qué caso tiene de que haya 1000 religiones? Vamos a acabar con las religiones, va a haber una sola religión, un solo orden mundial, una sola moneda. Yo voy a traerles paz y seguridad a todo mundo. Ya no va a haber problemas de dinero, de escasez, todo el mundo va a tener de todo. Ese va a ser el engaño. Obviamente, a lo mejor te gustaría verlo. Oye, me gustaría ver, no, olvídate. A ti y a mí ya no nos va a tocar ver esto. O sea, en el momento en que Dios venga por nosotros, aparece el anticristo. ¿No lo pases el video? Es un video de lo que hoy prácticamente es el croquis del nuevo templo. Es el templo antiguo, el que vimos hace rato en la maqueta. Este es el nuevo templo que se quiere construir. Las vestiduras de los sacerdotes de aquel tiempo. Una ilustración del templo antiguo, como era. Esto es lo que va a ser el nuevo templo. Obviamente para nosotros, los gentiles, sería imposible entrar ahí. Ahí solamente los judíos pueden entrar a ese lugar. Ese es el lugar santo, el velo que se rompió cuando Cristo murió. Ahí están los sacerdotes, la mesa de los panes, el altar del sacrificio. Ese es el menorá. Ese ya existe hoy en Israel. Ahorita nos va a llevar al lugar santísimo. En la antigüedad no sé por qué hoy hicieron otro acceso. Se suben unas escaleras. Es el lugar santísimo. Instituto del Templo de Jerusalén. Dice, el futuro está en nuestras manos. Esto es una realidad. Está a la disposición de todos los que de alguna manera les interesa este tema. Pero bueno, este es ya realmente el croquis de lo que se va a construir. O sea, los judíos tienen en mente el tercer templo.
Claro, no aceptan algunas cosas, como la de que el anticristo se va a sentar ahí, como lo vamos a leer ya ahorita para terminar. Y ayer que estaba, bueno, desde la semana preparando esto, ahí en el link, si tú te metes ahí en las vestiduras de los sacerdotes, los animales, hay varios links y varios videos de esto, de todo lo que ya se está preparando, ¿no? Las vestiduras, los animales, todas las cosas ya están prácticamente preparadas. Lo único que falta es el templo. Y tú sabes quiénes son los dueños del dinero en el mundo. Esto los judíos lo hacen no en un mes, pero sí te lo hacen en medio año, ¿no? O sea, el tiempo para ellos, el dinero, no es un impedimento. Y todos los judíos del mundo están esperanzados a la construcción del tercer templo. Así es que podríamos decir, bueno, ok, sabemos todo esto de la profecía. Realmente tú y yo somos afortunados y privilegiados. ¿La humanidad tú crees que sabe algo de esto? Aún la gente religiosa. Pues, tal vez ha oído hablar del anticristo y del 666 y esto, pero no sé, como un sueño guajiro, no sé. Si tú le hablas de esto, oye, tú estás loco, oye, de veras, te lavaron el cerebro, eres un fanático, o sea, hablar de esto. Imagínate, esto es una realidad. Esto está escrito aquí en la Biblia, lo estamos estudiando. Pero también lo podemos tener así como, pues una enseñanza más de la Biblia. O sea, Dios te está revelando el motivo de la creación, el fin de los tiempos, su amor por ti. O sea, ¿cómo va a acabar la humanidad? No va a acabar de una guerra mundial ni de una bomba nuclear. No está escrito aquí y esto se ha cumplido. Realmente falta muy poco de la profecía para que termine de cumplirse. Ahorita lo vamos a leer. O sea, eres consciente de que, fíjate si no eres amado. Dios te está revelando el fin ¿cómo va a ser el fin del mundo? El fin de los tiempos. Y continuamos leyendo ahí en Daniel. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya lo vimos, ya pasó, ya no hay nada. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, fíjate, la última semana de la humanidad. Después de esta última semana, venimos los creyentes, como lo vimos la vez pasada, a reinar 1000 años aquí a la tierra, a reinar con Cristo. Qué increíble, ¿no? Qué maravilloso. Pero que a veces como lo veamos como, pues iba, o sea, no es algo verdaderamente que a veces no nos da nuestra cabeza para decir, oye, vamos a venir con Jesús. Bueno, ya después de los 1000 años a la eternidad, ¿no? A la nueva Jerusalén, al cielo. Pero 1000 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí ya está el anticristo, dice, y a la mitad de la semana. ¿Por qué a la mitad? Porque los primeros 3 años y medio es cuando va a engañar a toda la humanidad. Y realmente la humanidad va a estar muy bien. No va a haber todo lo que vemos ahora ya no va a existir. Porque va a ser un nuevo orden mundial. Una sola persona va a gobernar el mundo, claro, con muchos, ahora sí que a su alrededor. Pero a la mitad, fíjate, dice, y hará cesar. ¿Por qué? Porque el templo ya está reconstruido, va a permitir que se hagan los sacrificios, que se hagan las ofrendas, como con los animales, con la sangre y todo eso por el pecado, ¿no? Satanás conoce la Biblia, solo que siempre la tuerce. Y es lo que va a hacer aquí. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el final de la última semana. Pero, qué importante es esto del versículo 24. Como te
te digo que de qué sirve que nosotros conozcamos todo esto. De mucho verdaderamente. ¿Por qué? Porque realmente, me pone segunda de Tesalonicenses 2:3, por favor, que es precisamente de lo que habla ya el apóstol Pablo, los apóstoles, el mismo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Por eso Dios nos está revelando todo esto. Va a haber una tal confusión y un engaño del anticristo, haciéndole creer que a todo mundo que va a tener prosperidad y va a tener todo lo que necesita. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Cuál es la apostasía? Cuando la iglesia se aparta de los principios de la verdad, como lo estamos viendo hoy en el mundo cristiano, que se mezcla y se hace parecer un poco a lo que es el humanismo, el hacer buenas cosas, el llevar esto, el hacer el otro, apartándose de los principios y de los valores que vienen en la palabra de Dios, con tal de ganar gente, con tal de ganar adeptos, pasarán por alto muchas cosas que no son tal vez tan importantes, ¿no? Según ellos. ¿Y el que sigue? El 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy no hay templo. Él se va a sentar en el templo de Dios, en el nuevo templo, en ese tercer templo. O sea, qué increíble cómo Dios nos revela todo lo que va a pasar. Ya no, gracias a Dios, ya no nos va a tocar verlo a nosotros. Ahora, Daniel 9:24. Ahí está el propósito y el objetivo de todo. Dice, el cual 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado. ¿De qué nos sirve esto? De mucho. Para poner fin al pecado. ¿Sabes dónde se puso fin al pecado? Aquí, en la cruz del Calvario. Cuando murió el Mesías, en la semana 69, se le puso fin al pecado. Al pecado de tu vida y al pecado de mi vida. Ahora, los judíos nos culpan a nosotros de que nosotros decimos que ellos mataron al Mesías. Y en realidad no fueron los judíos. Tú sabes quién mató al Mesías. Fuimos tú y yo. De lo que sí somos culpables, tanto ellos como nosotros, es de rechazar al Mesías, de rechazar a Jesús como el Mesías. De eso sí son culpables. Porque finalmente estaba escrito en la profecía que Jesús tenía que morir. Así es que no fueron ellos, fuimos todos nosotros. Espiar, fíjate, le puso fin al pecado, espiar iniquidad para traer la justicia perdurable. La iniquidad de tu vida y de mi vida se expiró ahí en la cruz del Calvario para irnos a la eternidad. Entonces, realmente este versículo 24 nos habla de la cruz del Calvario, nos habla del sacrificio que Jesús hizo ahí para darnos a nosotros vida eterna y sellar la visión y la profecía. Ahí está, con la venida del Mesías, que todavía tiene que cumplirse, sí, pero el propósito de toda la profecía era llevarnos a la cruz, es llevar al ser humano a la cruz del Calvario. Por eso es tan singular, por eso es tan profundo. Y realmente de eso, este capítulo nos podría llevar mucho tiempo, pero a grandes rasgos Dios nos hace ver y nos quiere llevar a entender lo que es importante, tu eternidad, tu salvación.
Y esa solamente se puede ganar, se puede recibir cuando tú le abres tu corazón a Jesús. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ahí en la cruz del Calvario fue. Todavía falta esta semana, definitivamente, pero no estamos muy lejos de ella. Así es que, por eso Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y creo que hoy Dios trajo muchas enseñanzas a través de lo que significa nuestra lectura, nuestra relación con Dios. El que lee, entienda. Si tú no lees, tú no vas a entender muchas cosas. Tú no vas a poder entender el plan eterno, maravilloso que tiene Dios para tu vida, pero sobre todo el plan que tú estás buscando aquí. Todos buscamos algo aquí en la vida todos los días. Paz, prosperidad, tranquilidad, felicidad, amor, gozo, el fruto del Espíritu. Todos andamos tras de eso, pero si tú no te llenas de la palabra de Dios, si tú no le pides a Dios sabiduría, entendimiento, gracia, como lo hizo el profeta Daniel, al principio de tus ruegos fue oída tu petición, y yo, Gabriel, fui enviado a ti para hacerte entender y hacerte conocer la respuesta. Tú sabes que las respuestas para tu vida, para tus necesidades, para tus anhelos, para tus problemas, para tus inquietudes, para los de tus hijos, para los de toda tu familia y tu alrededor, están allí en la palabra de Dios. ¿Por qué a veces andamos como el hijo pródigo? Porque realmente no vamos a la palabra. Y si vamos, a lo mejor no lo hacemos de la manera correcta. Es que yo los invito realmente a que en su oración lean este capítulo 9. Bueno, la semana que entra vamos a estudiar el 10, se los dejo de tarea. Son dos capítulos maravillosos, Nehemías 9 y Daniel 9. Son dos oraciones de dos hombres que Dios usó precisamente para reconstruir a Nehemías en un tiempo récord de 52 días. O sea, ahora que estuve yo allí en Israel, dije, ¿cómo es posible que son alrededor de 5 kilómetros de la muralla? Pero es una muralla de 2 metros. O sea, en 52 días se reconstruyó. Eso por la gracia y el poder de Dios. Pero hubo una oración muy profunda también. Y esta oración de Daniel también. Que en tu oración, lejos de ir a quejarte con Dios, porque es lo que a veces normalmente hacemos, tú incluyas estas 4 necesidades, peticiones, anhelos. Primero ve con Dios y confiesa, ¿no? Pero si llegamos y le pedimos y nos quejamos y por qué esto y por qué el otro, confiesa tus pecados, tus fallas, tus errores, tus debilidades. Después alaba a Dios. Después suplícale, es la súplica, pídele y al final dale gracias. Y entonces tú puedes empezar a tener una oración perfecta para con Dios. Una oración sabia, porque Dios te da la sabiduría, ¿no? Y realmente tú vas a ver cómo Dios te responde. Como todos queremos que nos responda, como a Daniel. Fíjate cómo le dijo Dios, haz y pronto. A veces tú podrás decirle a Dios, híjole, ¿no? ¿Cómo crees que le voy a decir yo a Dios que pronto? ¿Quién soy yo? Pues alguien igual que Daniel, eres un hijo de Dios, eres una persona muy amada. Qué increíble, ¿no? Que eres una persona muy amada. Pero a veces no tenemos esa confianza con Dios. ¿Por qué no la tenemos? Es porque nuestra relación con Él no es la correcta. Pero con una persona que tú tienes confianza, tú sabes cómo actúas, ¿no? No tienes ningún problema para pedir, para decirle, para confesarle, para esto, para lo otro. Y eso es lo maravilloso de Dios, que eres alguien muy amado. Y como amados de Dios vamos a alabarlo. Los invito a ponerse de pie.